Ahora explicaremos la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular en el cual una célula somática se divide y permite crear células gaméticas, es decir, una célula diploide de 46 cromosomas en forma de díadas se divide y forma espermatozoides u óvulos, lo que permite la reproducción sexual. Para que este proceso se lleve a cabo, nuestro cuerpo tiene unos órganos que se llaman gónadas. En los hombres son los testículos y en las mujeres son los ovarios. Para poder explicar mejor este proceso de división, debemos saber que tiene dos divisiones meióticas. En la primera división, la célula madre, que es diploide, se divide y crea dos células hijas haploides. Pero como tiene el mismo número de cromosomas que la célula madre, empieza la segunda división meiótica. Esta parte permite que las dos células hijas se dividan en 4 espermatozoides, en el caso de los hombres, o en 3 cuerpos polares y un óvulo para las mujeres, y así se obtengan células con la mitad de la carga, pero gaméticas. La primera división meiótica consta de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, mientras que la segunda división meiótica contiene profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 1 es la más importante de este proceso, ya que suceden 3 cosas importantes: duplicación de ADN, la sinapsis y el crossing over. Primero, se tienen cromosomas homólogos, los cuales son par de cromosomas que son de diferente progenitor. En este caso, 23 pares del hombre y 23 pares de la mujer. Al momento en que se duplica el ADN, lo que antes eran cromátidas, ahora son díadas. La sinapsis es cuando por medio de quiasmas las díadas se juntan y forman tétradas, para así pasar al crossing over, que es cuando se intercambia el material genético. Sin embargo, esto solo es en los cromosomas, ya que en la célula se deshace tanto la membrana nuclear como la membrana celular. En la metafase 1, ya que se tienen las tétradas unidas por el quiasma y con 46 cromosomas, los centriolos que estaban unidos al centrómero de las células se dirigen a los polos, permitiendo que se estire como en el proceso de la mitosis, con la diferencia de que en la mitosis son díadas y en este caso son tétradas, y así se pueda formar la placa ecuatorial. En la anafase 1, los centriolos se estiran a los polos, tanto que permiten que las tétradas se dividan, quedando así 46 díadas de un lado y 46 díadas del otro lado, y que no haya quiasmas. En la telofase 1 y última fase de la primera división meiótica, las células se dividen en dos, ya que los centriolos se fueron cada uno a los polos, lo que permite que una célula tenga 46 cromosomas en forma de díadas y la otra tenga lo mismo. Pero también la célula vuelve a formar su membrana nuclear y su membrana celular. Ahora pasamos a la segunda división meiótica. Cada fase sucede en las dos células que dieron como resultado de la primera división meiótica. En la profase 2, ya que se tienen las dos células con cargas de 46 cromosomas en forma de díadas y con información genética previamente intercambiada, vuelve a pasar lo mismo que en la primera parte. La membrana nuclear y la membrana celular se deshacen. En la metafase 2, los centriolos se vuelven a ir a los polos, y los cromosomas están unidos por el uso cromático y el centrómero, formando la placa ecuatorial. En la anafase 2, los centriolos jalan hacia los polos, provocando la división de los cromosomas, y ahora, en vez de 46 cromosomas en forma de díadas, ahora son 23 cromosomas de cada lado. En la telofase 2, para concluir la meiosis, cada célula se divide en dos, pero ahí es cuando sucede la gametogénesis, ya sea en hombres o mujeres. ¿Pero qué es la gametogénesis? La gametogénesis es un proceso en el que las células que se dieron como resultado anteriormente experimentan cambios cromosómicos morfológicos en preparación para la fecundación. En el caso de los hombres sucede la espermatogénesis, en donde las espermatogonias se convierten en espermatocitos primarios, pero cuando sucede la meiosis 1, estos se convierten en secundarios, quedando 46 díadas. Ya que sucede esto, en la meiosis 2 se convierten en espermátidas,
lo que ya al final permite crear 4 espermatozoides. Pero en el caso de las mujeres es diferente. Primero se tienen las ovogonias, las cuales se convertirán en ovocitos primarios. Y cuando sucede la meiosis 1, se convierte en un ovocito secundario y un cuerpo polar. En la meiosis 2, cuando estos se dividen, surge del ovocito secundario un óvulo y un cuerpo polar, mientras que del cuerpo polar surgen 2 cuerpos polares, dando como resultado 3 cuerpos polares y un óvulo.